Simbología. Uno de los componentes importantes de la comunicación de Dios hacia los hombres. Analizaremos los diferentes significados de un símbolo, ayudando a no cometer el error de elegir la interpretación incorrecta. Así llegamos a simbología. Hoy tendremos la simbología de sidra. Algo que les quiero decir, un detalle a los amigos, que muchas veces las simbologías, para tomarse una idea, igual aquí hemos visto casi todas, por lo menos las más comunes o las más fáciles de encontrar constantemente en la escritura, a veces queda una que otra suelta por allí. Ustedes, para que puedan entender simbología, siempre es conveniente entrar por Proverbios, por Salmos, a veces Isaías, Eclesiastés nos pueden dar una idea de la simbología. Porque a veces entrando nosotros a nuestra simbología por Levítico, Números o Génesis, vamos a encontrar con muchas palabras que son descriptivas, es decir, están en un contexto en el que solamente se cuenta una historia. Puede tener una aplicación, como toda la Biblia tiene aplicación. Pero para la simbología siempre es muy importante tener en cuenta que Salmos, Proverbios, Eclesiastés me pueden dar una mirada diferente, porque es ahí donde se aplican muchas simbologías. Entonces, entrando por allí me va a ser mucho más fácil. Vamos a empezar nosotros por Proverbios aquí, luego vamos a leer todas, por supuesto. Proverbios 20:1, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Bueno, aquí más o menos nos da una idea. Ya nos da una idea de por dónde se puede entender esta simbología de la sidra. Dice que el vino, por ejemplo, es escarnecedor, es decir, la persona que toma vino termina totalmente perdida, totalmente, tirado al costado de un camino, se hacen encima, etcétera. Cuando una persona está embriagado hace cosas que pierde la razón. Pero la sidra dice que es diferente. La sidra te hace alborotar, no perdés del todo la razón, pero tampoco actúas cuerdamente. Es decir, es un paso intermedio. Es como cuando uno, ¿con qué podríamos compararlo? Pongamos cuando uno entra en una falsa doctrina. No es un hereje totalmente, pero uno puede ser un místico. Es como que ya está bajo la sidra, podríamos decir, ¿no? Que la persona ve que voló un papelito y dijo, Dios me envió un mensaje, ¿no? O sonó el teléfono y nadie contestó, dijo, Jesús me está llamando. Entonces, la sidra dice que te hace perder un poco nada más la razón. En cambio, el vino te pierde totalmente. Aquí, en este contexto, sidra sería aquel que es una persona normal, cuerda, pero que conviven en él pensamientos que no son acordes a la claridad mental. No es una persona totalmente ida de razón. Hemos visto personas inteligentes, estudiosas, pero que han caído en el misticismo. Entonces, esto se podría comparar con la sidra, la gente que es normal, pero que convive con cosas que lo hacen alborotador ante Dios, es decir, no tiene una sana enseñanza, quiere hablar de algo espiritual, pero está errado y no admite corrección. Está como en la sidra, no en el desquicio de la sidra. Proverbios 31:4, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Bueno, por esto mismo, porque la sidra, es muy peligrosa la sidra, cuidado, aquí está esta parábola, esta simbología, no pensé que nos iba a llevar para este lado, pero sí es muy importante la simbología de sidra. Porque ya, mira, con un solo versículo que estuvimos en Proverbios 21, nos dijo entonces que es alborotador. Pero ahora, el consejo que se le da a Lemuel, le dice, no es de reyes beber vino, ni de príncipes beber sidra. ¿Por qué? Porque el rey, entregado obviamente al vino, termina totalmente perdido. Pero un rey perdido en el vino puede hacer cualquier locura, es decir, pierde la razón, pierde el sentido de lo bueno y de lo malo, pierde el sentido de lo que le conviene y no le conviene. Esto lo podemos comparar a cuando uno tiene los valores invertidos, todo trastocado su punto de vista, su visión, su escala de valores, también podríamos llamarle.
Esto sería el vino, pero ahora no estamos en el vino, estamos en la sidra. Pero dice, no es de príncipes tampoco, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué no es de los príncipes la sidra? Porque la sidra incluso es más peligrosa que el vino. Algunos dirán, no, si nosotros tomamos, por ejemplo, sidra, no nos embriagamos como el vino. En cambio, si tomamos vino, quedamos tirados, perdemos la razón, etc. Por eso es peligrosa la sidra. Porque vos creés que estás en control, pero ya no estás en control. Vos creés que estás lúcido, pero no estás lúcido. Es como aquel que toma 3 latitas de cerveza o 2 y dice, con esto yo no me embriago, no estoy borracho. Yo me tengo que tomar 5, 10, bueno, cada uno se embriaga, tiene su diferente nivel de embriaguez, ¿no? Pero a veces es más peligroso cuando no te embriagás, porque no alcanzás a ser consciente de que ya no tenés los mismos reflejos, de que no tenés la misma lucidez mental, la misma rapidez en los reflejos, ni la misma evaluación del peligro de lo que es correcto y lo no correcto. Entonces, la sidra en este caso se refiere a pensamientos opacos, pensamientos oscuros, pensamientos de confusión, ideas que no son claras, ideas no claras, cuando uno cree que sabe, pero no sabe. Es que uno está embriagado por la sidra, uno está seguro que está en control porque no se siente ebrio, pero sin embargo muchos de sus conceptos, los conceptos que tiene, son conceptos de una persona enajenada, pero como no es la totalidad, nadie se da cuenta. Esto pasa mucho a la gente que tiene poder. Comienzan a estar ebrios, pero no ebrios del vino, sino de la sidra. Por eso uno los ve y dice, no, pero es una persona cuerda, pero por ahí aparece con sus locuras y la gente no alcanza a veces a darse cuenta de esto. Hay grupos de gente intelectual o gente sabia que detectan en el mismo instante en que aquel está queriendo abusar de la autoridad y está pasado de sidra. Es decir, está en un pensamiento en el que no pierde la razón, pero conviven locuras con él. Esto es muy pero muy peligroso. Esto le puede pasar a cualquier hijo de Dios, a cualquier siervo de Dios. Hay que estar muy atentos, porque uno se toma esa licencia y dice, tomo sidra, total, la sidra no me embriaga. Pero terminás confundiendo en tu mente, con falsas enseñanzas, con pecados. Es como cuando el Señor dijo, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Bueno, la sidra sería como las escorias de la plata, que impiden que brilles, que impiden que seas valorado por Dios, porque estás todavía bajo el efecto de la sidra. Y entonces cometés ese tipo de desvaríos que poca gente se va a dar cuenta y que los demás van a pensar que estás actuando en forma normal. Pero, por ejemplo, estos falsos profetas que han dañado a mucha gente han empezado a hablar sutilmente de palabras que no deberían hablar, chistes verdes, comparaciones burdas de la palabra. Están bajo el efecto de la sidra. No están totalmente perdidos y desquiciados, pero sí están mareados, ellos creen que están en control, pero hace tiempo que ya no están en control. Entonces, sidra sería todo aquello que se entremezcla con nuestra cordura, puede ser una falsa doctrina o falsos comportamientos y que nos dan la sensación de que estamos bien y que estamos en control. Proverbios 31:6, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Bueno, cuando la Escritura habla aquí de dar la sidra al desfallecido, fíjense que el desfallecido es aquel que todavía está mal, pero no destruido. Y dice que el vino se lo da al que ya está totalmente amargado. Son como dos niveles diferentes, son dos niveles distintos. Entonces, dice, por ejemplo, en el mismo consejo, dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertas el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido. Dice, la sidra corresponde a aquel que no tiene responsabilidades. La sidra sería locuras, pequeñas locuras y desvaríos que se puede permitir aquel que no le va a hacer daño a un tercero, o que él cree que no le va a hacer daño a un tercero, o que está lejos del alcance de... A ver, pongamos un ejemplo. Darle la sidra al desfallecido sería esto artificial que enajena a las personas. Lo puede hacer una persona que está mal de ánimo, pero él sabe que eso está mal.
sabe que está mal. Sabe que él está artificialmente está intentando levantarse el ánimo. Esto podría ser aquel que paga mujeres de la noche para estar un poco bien y demás, ¿no? Sería como eso artificial que hace, o consume algunas drogas y que él dice, yo no le hago mal a nadie. Entonces, pero que no se declara adicto. Pero esta es la sidra, lo que dice que no corresponde al hombre sabio, al hombre que tiene responsabilidades, la sidra. No corresponde al hombre íntegro. La sidra corresponde a aquel que ya no tiene remedio, no tiene solución. Él ya está perdido, no encuentra el rumbo. Entonces él puede darse el lujo de beber la sidra y perderse un poco, desvariar un poco. Pero también dice, habla y darles el vino a los amargados de ánimo, es decir, a aquellos que ya están destruidos, que no tienen esperanza en la vida, ellos también se pueden dar este lujo de perderse. Pero alguien que es padre de familia, alguien que tiene un trabajo, alguien que tiene sueños, alguien que busca a Dios, alguien que tiene una responsabilidad empresarial, no puede darse el lujo ni del sidra ni del vino, es decir, ni de las pequeñas locuras para artificialmente levantarte en los momentos de bajón, ni de las grandes locuras, porque tarde o temprano esto te llevará a la destrucción. Tarde o temprano la sidra te hará desvariar, te hará perder, te hará evaluar mal la realidad del mundo, perderás tu familia, perderás tus amigos, perderás tu trabajo, perderás tu ánimo, perderás las ganas de vivir, etc. Entonces, ni lo artificial leve, ni lo artificial grande, ninguna de estas cosas son para personas íntegras. Todo esto te levanta el ánimo artificialmente. Dios dice, no hace falta eso. Eso es para los que no tienen salida, para los que no tienen solución. Pero no es de reyes, no es de príncipes. Y dice la Escritura que vos fuiste llamado a ser rey y sacerdote delante de Dios. Isaías 24:9, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Bueno, esto es acerca de los juicios de Dios, ¿no? Léeme un poquito antes, desde el 7, lee, Hernán. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Bueno, aquí contrario a las otras simbologías donde eran todo tipo de mecanismos artificiales para poder sostenerse en una situación adversa, en otro caso, en el del vino, en una situación grave, aquí el vino está asociado a la alegría, porque eso era se usaba el vino, por ejemplo, para las fiestas, las bodas y demás, ¿no? Lo otro era una práctica común. Y la sidra dice que será amarga a los que la bebieren. Entonces la sidra era esto atractivo, eran estos placeres normales o comunes de la vida, está comparando con los placeres comunes o normales de la vida, y el vino con alegrías desbordantes. No podríamos comparar el vino, por ejemplo, con el nacimiento de un hijo, por así decirlo. Y la sidra podríamos compararlo con que te compraste 40 vacas o compraste un campo. Entonces, dice la Escritura aquí que vendrán momentos en que ni las alegrías grandes se tendrán y aquellas cosas normales que deberías disfrutar van a ser incluso amargas. Isaías 28:7, pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Este pasaje es muy importante para la simbología de sidra, porque después vamos a encontrar algunos que son simplemente descriptivos, pero siempre les recomiendo entrar por estos pasajes que nos van a dar un entendimiento más claro. Acuérdense, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, en algunos casos Jeremías también. Aquí dice, pero estos erraron con el vino y con sidra. Dice que tantas las dos cosas que son artificiales, cuando uno le añade algo que Dios no te da y querés... es como cuando alguien en una iglesia, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Uno va a una iglesia y dice, el pastor tiene que orar para que descienda el Espíritu. Y de repente el Espíritu no desciende, o al menos él no lo ve, porque Dios siempre toca a las personas. Entonces, él comienza a empujar a la gente, él comienza primero con leves empujones. Esto sería como la sidra, ¿no?
comenzar a errar. Empujones, tirarles con el saco, soplar. ¿Por qué? Porque vos ves que algo no estás viendo lo que vos querés ver, entonces artificialmente querés hacer que algo suceda. Esto hace la sidra, te hace errar. Y el vino sería ya un estadio, una etapa más grande, en la que ya empezás, bueno, como este que decía, ya hay un ángel tocando la batería y todos gritándose y revolcándose, ya están desvariando, ¿no? Ya no les alcanza con la fantasía, la primera fantasía que es la sidra, y ahora tienen que entrar al desvarío que es el vino. Pero fíjense que este pasaje es muy importante porque dice, estos cerraron con el vino y con la sidra, te pone los dos, y ahora te va a dar la explicación. Se entontecieron, dice que te hace tonto, no razonás normalmente, es lo que decíamos antes. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Quiere decir, se dieron pequeñas concesiones. ¿Cuáles son las concesiones? Es como cuando uno dice, bueno, Dios sabe que yo quizás sé que no está del todo bien que el apóstol Pedro sanaba con la sombra, pero este pueblo, si yo le doy alguna ayudita, van a empezar a creer en el Espíritu. Entonces les abro la boca para que hablen en lenguas, le golpeo la boca, le digo que repitan una palabra fuerte, rápido, para que hablen en lenguas, todo este tipo de prácticas. Entonces, esto es la sidra. Estos permitidos que vos te das, pero que Dios dice, te van a entontecer, te van a confundir. Vos decís, yo veo que en mi iglesia oro por las ofrendas como Dios manda y no levanto nada. Vienen los falsos profetas y acumulan miles de dólares o de pesos. Entonces te ves tentado a estas pequeñas técnicas o prácticas que vos sabés que son de manipulación. O manipular a la gente, haciéndoles entrar en un estado de amargura, hablándole de la niñez, hablándole de tal o cual cosa. Entonces las manipulás. Esa manipulación que te funciona al principio, porque obviamente si la usan en todas partes es porque funciona. Vender los milagros funciona, vender el aceite funciona, a la gente le gusta tener un objeto, actos proféticos, todas estas mentiras funcionan, claro que funcionan. Porque a la gente le cuesta acercarse a Dios por la fe. Es más, hasta si le das una estatuilla, va a funcionar. Pero estas pequeñas locuras que vos te permitís es la sidra, que vos pensás que la vas a controlar, que no te va a embriagar, que no te va a hacer daño, pero dice que te van a hacer errar, te van a entontecer. Dice, el sacerdote y el profeta erraron con sidra. ¿Por qué? Porque pensaban que ellos podían permitirse estas cositas. Como hijos de Dios y como siervos de Dios, yo te digo, al joven, al viejo que está escuchando, al profeta viejo que me escucha, que sé que son muchos, profetas viejos, Dios te dice, no te des esos lujitos de permitirte esas cosas porque te van a hacer entontecer con la sidra. Por más que veas y sea tentador que el otro lo haga y que le vaya bien, vos no lo hagas, porque después el fruto va a ser amargo en tu vientre, dulce va a ser en tu paladar, pero una vez que lo digieras y veas el daño que has provocado y al cual has expuesto a tu casa, a tu congregación, va a ser muy triste. Cuando los creyentes se den cuenta un día y se despierten que los has manipulado, se van a sentir devastados, totalmente devastados, en una tristeza muy grande de la cual van a recuperarse. Claro, Dios los va a levantar, pero muy lentamente y a veces con mucho pensamiento que por qué permitió Dios y todo este tipo de cosas que los luchan mucho. Entonces, dice que el sacerdote y el profeta erraron con la sidra porque hicieron pequeñas cositas que ellos pensaban que podían controlar. Como cuando manifestás a una persona que no está manifestada, quizás está opresionada, y a vos ya no te importa si está oprimida o manifestada. Lo que importa es lo que la gente crea. A vos no te importa si la persona está sanada o sigue enferma. Lo que importa es que ella se sienta sanada y que la gente crea que está sanada. Nadie va a ir a preguntarle si se sanó o no se sanó después. Pero hay que tener mucho cuidado como hijo de Dios, porque la fe tiene que ser una fe genuina, pan sin levadura. Si no se sana, no importa. Lucharemos, oraremos, iremos a orar a otro pueblo donde haya otro enfermo, a otra ciudad, no importa, Dios va a hacer milagros después. La fe es a veces el gran problema, y la gente cuando no tiene fe entonces trata de imitar y lleva a Dios fuego extraño. Entonces dice que erraron con la sidra, fueron trastornados por el vino. Dice que aquellos que fueron trastornados por el vino
¿Quiénes son los trastornados por el vino? Por esto ya son los falsos profetas, Canal Enlace, todos los que están ahí. Toda esta gente saben lo que están haciendo. Saben muy bien lo que están haciendo. Ya no se preguntan si un político en la plataforma es de Dios o no. No se preguntan si mentir que hay una profecía de alguien que tiene $40,000 guardado y que lo va a dar es de Dios o no. No les importa. Porque ahora ya se han entregado al desvarío. Ya con la sidra, con aquellas pequeñas concesiones no les alcanzó. Ahora van por toda la locura. Por donde más ellos vean que pueden sacar provecho y mostrarse como iluminados, como personas que pueden frenar el coronavirus y toda esta fantasía, o cualquier peste o cualquier huracán, ya están desvariados, están ebrios, borrachos, trastornados. Dice más la Escritura, se aturdieron con la sidra. Es decir, y erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Es decir, la sidra te hace aturdir, te hace perder la noción. Lees la Biblia y no la entendés. Y tampoco tenés la capacidad de decir voy a escuchar hombres que entiendan bien la Biblia. Porque ya vos estás aturdido y vas a encontrar en la Escritura y le vas a hacer decir a la Biblia lo que vos querés que la Biblia diga. No lo que Dios quiere decir a través de la Escritura. Isaías 29:9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Bueno, ahí te está hablando de los dos momentos, ¿no? Dice que el embriagado está del vino y el que tambalea, tambalea de la sidra. Y dice la Escritura, será como el sueño de visión nocturna, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. Estoy en Isaías 29:7. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Bueno, aquí dice Dios, yo voy a trastornarlos a ustedes, a los malos. Los voy a hacer que así como cuando alguien se pierde y pierde el juicio y cree que está en control, como cuando uno bebe la sidra, así voy a permitir que anden perdidos, por cuanto me han desechado. Esto es como cuando la Escritura dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Y ocurre lo mismo con el vino. Dice que a otros directamente los va a enajenar, van a estar fuera de sí, sacados, atormentados por espíritus, por depresión, por ira, por enojo, por angustia, por soledad, por insatisfacción. ¿Por qué? Porque se levantaron contra Dios. Y la única forma de revertir esto es volviéndose a Dios. Isaías 56:12, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Bueno, habla de tomar vino, dice embriagarse de sidra. Embriagarse de sidra aquí es, hagamos todos los permitidos que se nos ocurra, porque el vino era más letal, por así decirlo, ¿no? Causaba mayor efecto que la sidra. Cuando uno se embriaga de sidra, significa que ha estado mucho tiempo tomando cantidades de sidra que hacen que en definitiva te embriagues, porque con en una jornada normal una persona no se embriagaría de sidra. Embriagarse de sidra significa estar entregado por completo ya a una práctica en la cual es parte de tu vida esos pequeños locuras. No algo tan grave que se hace de vez en cuando, sino pequeñas maldades o pequeños yerros o pequeñas equivocaciones que se hacen parte de tu vida y que al final terminan provocando el mismo error o el mismo efecto que si un día agarrases y tuvieses un desquicio por ahí y estuvieses totalmente embriagado y enajenado. Digamos, esto sería como las zorras pequeñas, las pequeñas prácticas, los pequeños permitidos que uno se da que te causan el mismo efecto a la larga. ¿Por qué? Porque es una práctica continua. Alguien para embriagarse de sidra tiene que estar tomando muchísimo tiempo. Miqueas
2:11, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Bueno, aquí habla de que estos varones vendrán a profetizar acerca de su propio desvarío. Profetizar del vino y profetizar de la sidra significa profetizar de la locura y de la lucidez, increíblemente. La locura era el vino y la lucidez era la sidra. Así que imagínate, dice la Escritura, y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto más las mismas tinieblas? Es decir, si lo que a vos te parece bueno, para Dios es malo, no me quiero imaginar lo que a vos te parece malo, para Dios es aberrante. Entonces dice que estos te van a venir a hablar de su desvarío e incluso te van a venir a hablar desde su inteligencia, pero su inteligencia es desvarío para Dios. Es decir, han perdido la etapa. Un hombre puede tener lucidez, pequeños desvaríos y estar perdido, o un día ocurrírsele ideas terribles o agarrar no sé, algo que vio en internet y empezar a divagar. Bueno, la Escritura dice que la parte de lucidez ya no la tienen más. Lo único que tienen es el desvarío y después la locura total. Esos son los dos etapas que le ha quedado. La etapa de la cordura la han perdido totalmente. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bueno, esto quiere decir que no se permitirá esas pequeñas locuras, no permitirá tener pequeños desliz, será consagrado a Dios. Incluso hay personas que cometen un error, mienten y dicen, "Ay, Dios", se sienten como que se fueron al infierno. Hay otros que mienten y se alegran porque ese día mintieron 40 veces, porque antes mentían desde que se levantaban hasta que se acostaban. Entonces, no beber vino ni sidra significa no se dará el lujo de entregarse a los errores graves, y aún los errores pequeños se cuidará. ¿Qué es lo que hace mucha gente hoy? Muchos creyentes, cuando cometen un error pequeño se sienten muy mal. Y si vos le vas a contar eso a un incrédulo, decís, ¿por qué te estuviste medio bajonado? No, porque tuve que mentir hoy. Pero una mentira chiquita, pero igual me siento mal. Dirán, pero vos por eso te preocupás. Yo engañé a mi esposa con 4 mujeres diferentes y por eso me estoy sintiendo mal, porque fue en un solo mes. Antes la engañaba una vez cada 4 meses. Entonces, esta es la comparación aquí con no beber vino ni sidra. Levíticos 10:9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Claro, porque Dios quiere que estés lúcido en su presencia. Dios quiere que estés lúcido. Dios quiere que le hagas te acerques a Él sabiendo lo que vas a hacer, no tomando nada a la ligera, ¿no? Es como cuando alguien entra y dice, bueno, yo muevo las manos, salto, total, Dios me ayudará. No, Dios quiere que le honres de verdad, de corazón. Número 6:3, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Esto ya lo vimos porque esto era lo que hablábamos en Lucas 1:15. Deuteronomio 14:26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra. Bueno, esto ya lo hemos analizado, este es el pasaje preferido de los falsos profetas, pero significa, ya lo expliqué ayer, que es cuando uno vive lejos, en lugar de llevar 4.000 kilómetros el grano o las ovejas, vende el valor de su diezmo y va y da el valor para no andar acarreando 400 kilómetros hasta donde estaba el lugar donde ellos recibían el ingreso. Aquí sidra está en un contexto totalmente descriptivo. Deuteronomio 29:6, no habéis comido pan, ni bebisteis vino de sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Bueno, vamos a leer un poquito antes para ver cómo viene. Pero hasta ahí Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, dice el verso 4, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios, y llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón. Bueno, vamos con tengo que ver este pasaje, es un pasaje un poco complicado, pero vamos a tratar de resolverlo. Si querés vamos al siguiente, Hernán, mientras busco. Me decías, este pasaje es
Deuteronomio 29:6. Deuteronomio 29:6. Decime el próximo. Jueces 13:4. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y el Jueces 13:7, el que sigue. Y me dijo he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra. Claro, aquí beber vino ni sidra significaba estar consagrado, porque ellos entendían que cuando uno bebía sidra podía tener algún tipo de conducta que sea ofensiva a Dios. Entonces significa que iba a ser consagrado desde el vientre, ¿no? Desde el vientre iba a tener una consagración. Jueces 13:14 es la misma historia. Primera de Samuel 1:15, y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Bueno, aquí no beber vino ni sidra significa no estoy en mis cabales juicios, o sea, no estoy desvariando, dice, no soy una persona que está soñando o delirando, o una persona ebria, porque ella estaba llorando en la presencia de Dios. No bebí vino ni sidra está diciendo, no estoy perdida o no estoy loca o desvariando, sino simplemente que tengo una petición a Dios en mi corazón. Bueno, quedamos en el último versículo, sí, en Deuteronomio 29:6. Sí, tenía una duda, pero es lo que pensaba. Lo que pasa es que es un pasaje que no es tan fácil de entender. Decime. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, aquí cuando dice que no comieron ni pan, ni bebieron vino, ni sidra, para que sepan, quiere decir que Dios se les revela a ellos, que ellos no están soñando, que ellos no están delirando. Quiere decir que ya conocieron a Dios de una forma fehaciente, que no es que simplemente están o saciados, embriagados totalmente, y que ahí dijeron, bueno, debe haber algún Dios en los cielos y vamos a honrarlo, sino que Dios dijo, miren, yo lo sostuve 40 años, esto no es un sueño o una visión o un desvarío. Esta es una realidad que yo los he sostenido y no me les he revelado por un yerro, en un momento de éxtasis, ni nada por el estilo. Me he revelado hacia ustedes en el día a día. Me les he revelado en el día a día, para que me conozcan en el día a día. Hasta aquí entonces con la estación de simbología. Nos vamos.